Nadie en Tlachichuca entendía por qué Diego Esparza insistía en subir al pico de Orizaba en pleno febrero, cuando las tormentas azotaban la montaña con mayor fuerza. A sus 45 años, este fotógrafo documental originario de Ciudad de México llevaba 2 décadas capturando la transformación de los glaciares mexicanos, un trabajo que le había valido reconocimiento internacional, pero que pocos en su país conocían. Los mexicanos prefieren olvidar que también tenemos hielo, que también lo estamos perdiendo, solía decir con una mezcla de amargura y resignación, mientras mostraba sus impresionantes fotografías de los glaciares menguantes del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. El Citlaltépetl, nombre náhuatl del pico de Orizaba, era diferente. La montaña más alta de México guardaba el último glaciar significativo del país, y Diego había prometido documentar su desaparición año tras año. Un proyecto personal que se había convertido en obsesión, especialmente desde que los científicos pronosticaban su completa desaparición en menos de una década debido al calentamiento global. «No va a encontrar guías que lo lleven ahorita, don Diego», le advirtió Jacinto Méndez, dueño de la posada donde solía hospedarse durante sus expediciones. «Ha estado nevando 3 días seguidos y el pronóstico dice que viene otro frente frío». Diego sonrió con esa confianza que solo otorgan los muchos años de experiencia. «Por eso mismo vengo ahora, Jacinto. Necesito fotografiar el glaciar después de una nevada fuerte, con esa luz tan especial que hay cuando las nubes se abren brevemente. Es irrepetible. Al menos lleve radio satelital. Hay muy mala señal allá arriba», insistió Jacinto, entregándole un café humeante que Diego agradeció con un gesto. La noche anterior a su partida, Diego revisó meticulosamente su equipo mientras hablaba por videollamada con Mariana, su hija de 19 años que estudiaba biología marina en Ensenada. «¿Seguro que tienes que ir solo, papá? Me pone nerviosa. Siempre voy solo en invierno. Ya sabes que es cuando mejor trabajo. Además, conozco esa montaña como la palma de mi mano», respondió mientras acomodaba su Nikon Z9 y 3 objetivos en un estuche acolchado e impermeable. «Necesito estas fotos para la exposición en el Museo de Historia Natural. Por fin podré mostrar a los chilangos lo que estamos perdiendo». «Prométeme que vas a tener cuidado», insistió Mariana. «Mamá sigue preocupándose aunque no te lo diga». La mención de Claudia, su ex esposa, trajo una punzada de nostalgia. 17 años de matrimonio terminados hace 3, cuando ella finalmente se cansó de sus largas ausencias, de compartirlo con montañas y glaciares que siempre parecían más importantes que la vida familiar. «Dale un beso de mi parte», dijo Diego, sabiendo que era una frase hueca. Claudia había rehecho su vida con un arquitecto que, a diferencia de él, regresaba a casa todas las noches. Al amanecer, con la camioneta cargada y el estómago lleno de huevos con chorizo y café negro, Diego inició el ascenso por la carretera que llevaba hasta la base del pico de Orizaba. La nieve comenzaba a los 3.800 metros, cubriendo el paisaje con un manto blanco que contrastaba con el negro de los pinos. Estacionó en el refugio de Piedra Grande, a 4.260 metros, donde habitualmente comenzaban las expediciones de alpinismo. El refugio estaba vacío, tal como esperaba. Solo los más temerarios o los más necios, como él, se aventuraban en la montaña durante esta época. Diego se equipó metódicamente. 3 capas de ropa térmica bajo un traje de alpinismo Gore-Tex, botas dobles especiales para alta montaña, crampones, piolet, casco, guantes impermeables, pasamontañas de lana merino y los lentes de ventisca que le había regalado Mariana en Navidad. «Para que veas el mundo tan claro como lo muestras en tus fotos», había escrito en la tarjeta. En su mochila de 65 litros llevaba equipo suficiente para 3 días, aunque planeaba bajar esa misma noche. Tienda de alta montaña, saco de dormir para temperaturas extremas, hornillo,
alimentos liofilizados, 2 litros de agua en termos aislados para evitar que se congelaran, botiquín de primeros auxilios y, por supuesto, su equipo fotográfico. Todo sumaba casi 25 kilos, un peso considerable pero necesario para sobrevivir en un entorno donde la temperatura nocturna podía descender a menos 15 grados Celsius. El cielo estaba parcialmente nublado cuando comenzó a ascender por el glaciar de Yamapa. Sus crampones mordían el hielo con satisfactorios crujidos mientras avanzaba cuidadosamente. A medida que ganaba altitud, el viento se intensificaba, trayendo consigo pequeños cristales de hielo que golpeaban su rostro como minúsculas agujas. Diego consultó su GPS. 4.850 metros. Estaba progresando bien, a pesar del peso de la mochila y la dificultad añadida por la nieve reciente. Fue entonces cuando tuvo el primer golpe de suerte. Las nubes se abrieron momentáneamente, permitiendo que un rayo de sol iluminara el glaciar, creando un efecto dramático de luz y sombra. Rápidamente, Diego desempacó su cámara, montó el objetivo gran angular de 14 milímetros y capturó una secuencia de imágenes que mostraban la devastadora belleza del hielo milenario. Grietas azuladas que contrastaban con el blanco cegador, formaciones esculpidas por el viento, las sombras alargadas de los seracs proyectándose sobre la nieve virgen. Durante la siguiente hora, Diego trabajó frenéticamente, cambiando posiciones, objetivos y configuraciones mientras la luz cambiaba. Olvidó el frío, el cansancio, incluso la precaución básica de mantenerse hidratado en la altitud. Cuando finalmente se detuvo para beber agua y comer una barrita energética, se dio cuenta de que había ascendido otros 200 metros sin apenas notarlo, absorto en su trabajo. Consultó su reloj. 2:14 de la tarde. Aún tenía tiempo para alcanzar la zona donde el año pasado había documentado una gran grieta que evidenciaba el retroceso del glaciar. Quería ver cuánto había cambiado, capturar el mismo encuadre para su serie comparativa. Según sus cálculos, estaba a unos 40 minutos de distancia. Fue entonces cuando el tiempo comenzó a cambiar. El viento aumentó considerablemente, trayendo consigo nubes oscuras que avanzaban desde el oeste a una velocidad alarmante. Diego conocía esas señales. Se avecinaba una tormenta, probablemente más severa de lo que habían pronosticado. La decisión sensata sería descender inmediatamente. Pero estaba tan cerca. Solo necesitaba llegar a la grieta, tomar unas pocas fotografías comparativas, y luego podría bajar rápidamente. 20 minutos para llegar, 10 para fotografiar, 40 para descender al refugio. Estaría a salvo antes de que la tormenta descargara con toda su fuerza. Con esa justificación en mente, Diego continuó ascendiendo, ahora a un ritmo más acelerado. El esfuerzo adicional en la altitud pronto comenzó a pasarle factura. Su respiración se volvió más laboriosa, su pulso se aceleró, y una ligera náusea le recordó que a más de 5.000 metros el mal de altura siempre acecha, incluso a los alpinistas experimentados. Cuando finalmente llegó a la grieta, la decepción lo golpeó como un puñetazo. Estaba completamente cubierta por la nieve reciente, irreconocible para su propósito comparativo. Todo ese riesgo para nada. El cielo se había oscurecido completamente ahora. Los primeros copos de nieve comenzaban a caer, pequeños pero abundantes, disminuyendo la visibilidad rápidamente. Diego verificó su GPS y marcó la ruta de descenso más directa hacia el refugio. No había tiempo para lamentaciones. Debía moverse rápido. Había descendido apenas 200 metros cuando la tormenta se desató con toda su furia. El viento rugía a más de 80 kilómetros por hora, levantando la nieve en remolinos que reducían la visibilidad a menos de 10 metros. Los copos, ahora más grandes y húmedos, se pegaban a sus gafas, obligándolo a detenerse constantemente para limpiarlas.
Diego buscó en su mochila la linterna frontal, pero sus dedos, entumecidos por el frío a pesar de los guantes, la dejaron caer sobre la nieve. Al agacharse para recogerla, sintió un tirón en la rodilla izquierda, un dolor agudo que le arrancó un grito que el viento devoró al instante. Una vieja lesión de una caída en el Iztaccíhuatl años atrás, que decidía manifestarse en el peor momento posible. Con la linterna finalmente asegurada en su casco, Diego reanudó el descenso, ahora cojeando visiblemente y avanzando a menos de la mitad de su velocidad normal. El dolor era intenso, pero manejable mientras mantuviera la pierna ligeramente flexionada. Lo verdaderamente preocupante era la tormenta, que continuaba aumentando en intensidad. La temperatura descendió bruscamente, alcanzando los menos 20 grados Celsius con la sensación térmica del viento. A través de la radio satelital, escuchó fragmentos entrecortados del pronóstico actualizado. La tormenta había cambiado de dirección inesperadamente y ahora el frente frío cubriría la montaña durante al menos 24 horas. Durante uno de estos breves momentos fuera, Diego creyó escuchar algo más allá del aullido del viento. ¿Voces humanas? Imposible. Nadie sería tan temerario como para subir en estas condiciones. Nadie excepto él mismo, por supuesto. La alucinación, porque estaba seguro de que eso era, lo perturbó más que el frío mismo. Era signo de que su mente comenzaba a fallar, probablemente por la combinación de hipotermia, deshidratación, agotamiento y mal de altura. Si no bajaba pronto, no bajaría nunca. La mañana del tercer día, Diego despertó de un sueño inquieto para encontrar que había dejado de nevar, aunque el viento continuaba. Un vistazo a través de la pequeña abertura de la tienda mostró un cielo parcialmente despejado. Era ahora o nunca. Con un esfuerzo que pareció consumir cada gramo de su energía restante, Diego guardó solo lo esencial: la cámara con las preciosas fotografías, algo de agua, las barras energéticas que le quedaban, y su equipo de seguridad básico. Todo lo demás tendría que quedarse. Su rodilla inflamada y su debilidad general no le permitirían cargar el peso completo. El descenso fue una pesadilla de dolor y determinación. Cada paso sobre la rodilla lesionada era una agonía, pero la alternativa, quedarse y esperar la próxima tormenta, no era una opción. Diego avanzaba metódicamente, usando el piolet como bastón improvisado, deteniéndose frecuentemente para recuperar el aliento y orientarse mediante el GPS. A 4.600 metros, sufrió el primer desmayo. Un momento estaba de pie, calculando la ruta más segura alrededor de una grieta, y al siguiente estaba tumbado sobre la nieve, con el sabor metálico de la sangre en la boca tras haberse mordido la lengua en la caída. La falta de oxígeno, combinada con el agotamiento extremo, estaba llevando su cuerpo al límite. Se obligó a levantarse, a dar un paso más, y luego otro. La imagen de Mariana apareció en su mente, no como la adulta que era ahora, sino como la niña de 5 años que lo despedía con lágrimas cada vez que partía a una expedición. «Tráeme una piedra de la montaña, papi», le pedía siempre. Y él nunca fallaba, hasta que las piedras llenaron un estante completo en su habitación. Esta vez, había olvidado recoger una piedra. Un pequeño detalle insignificante que ahora le parecía de vital importancia. «Tengo que bajar», murmuró como un mantra. «Tengo que darle su piedra». A 4.300 metros, cuando el refugio de Piedra Grande ya era visible en la distancia, Diego sufrió el segundo desmayo. Esta vez, al caer, su cuerpo rodó por una pendiente moderada antes de detenerse contra una roca parcialmente cubierta de nieve. El impacto le fracturó 2 costillas y abrió una herida en su frente que comenzó a sangrar profusamente.
Semi-inconsciente, vio cómo la sangre teñía la nieve de rojo brillante, formando patrones fascinantes. «Qué buena foto sería», pensó absurdamente mientras intentaba alcanzar su mochila, donde guardaba el botiquín de primeros auxilios. Fue entonces cuando lo escuchó claramente. El sonido inconfundible de un helicóptero acercándose. ¿Otra alucinación? No. El sonido era demasiado real, demasiado físico para ser producto de su mente trastornada por la hipoxia. Con las fuerzas que le quedaban, sacó el espejo de señales de su botiquín y lo usó para reflejar la luz del sol hacia el helicóptero, que ahora era visible, realizando un patrón de búsqueda sistemático sobre el glaciar. El resto fue borroso, el sonido ensordecedor de las aspas, voces gritando instrucciones, manos firmes asegurándolo a una camilla, el calor bendito de una manta térmica envolviendo su cuerpo maltrecho. Fragmentos de conversaciones, hipotermia severa, posible congelación en extremidades, fractura expuesta de tibia, hemorragia interna probable. Diego intentó hablar, preguntar cómo lo habían encontrado, pero su garganta estaba demasiado seca, sus labios agrietados por el frío y la deshidratación. Su hija, escuchó decir a uno de los rescatistas mientras lo aseguraban para el ascenso al helicóptero. Cuando no recibió noticias suyas, contactó al servicio de emergencia. Hemos estado buscándolo desde ayer, pero la tormenta no nos permitió volar hasta hace unas horas. Mariana. Por supuesto que había sido ella, la misma que le rogó que no fuera solo, la misma que insistió en que llevara el rastreador satelital que él había desactivado para ahorrar batería. Mientras el helicóptero se elevaba, alejándolo de la montaña que casi lo mata, Diego apretó su mochila contra el pecho, asegurándose de que su cámara estuviera a salvo. Las fotografías tendrían que ser suficientes, pensó con amarga ironía. Ya no habría más expediciones solitarias al pico de Orizaba para él. Los médicos ya los habían mencionado las palabras amputación parcial al examinar sus pies con signos avanzados de congelación. El glaciar de Yamapa desaparecería en unos años, tal como habían predicho los científicos, pero él ya no estaría allí para documentar sus últimos momentos. Otra pérdida más, otro duelo silencioso que tendría que procesar en los meses de recuperación que le esperaban. 2 semanas después, mientras Diego se recuperaba en el hospital, Mariana colocó sobre su mesilla de noche una pequeña roca negra con vetas blancas. «¿Qué es esto?», preguntó él, confundido por la medicación y el dolor constante. «Mi piedra», respondió ella con una sonrisa triste. «La recogí del glaciar cuando fui a verte. Creo que esta vez te toca a ti quedártela». Diego cerró los dedos alrededor de la piedra, sintiendo su solidez, su realidad tangible tan diferente de las imágenes etéreas que siempre había perseguido. Por primera vez en años, lloró abiertamente, no por lo que había perdido. Sus fotografías habían sobrevivido intactas, después de todo, sino por lo que casi pierde definitivamente: la oportunidad de ser algo más que el hombre que documentaba la muerte lenta de los glaciares mexicanos. La exposición Testigo Final, el último glaciar de México, se inauguró 6 meses después en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Las fotografías de Diego, incluyendo las capturadas durante aquella fatídica expedición, recibieron elogios unánimes de la crítica. Pero él no asistió a la ceremonia de apertura. Estaba en Ensenada, caminando con dificultad junto a Mariana por la playa, apoyado en un bastón que probablemente lo acompañaría el resto de su vida, aprendiendo finalmente a ver belleza en lo cercano, en lo posible, en lo que aún permanece cuando todo lo demás desaparece bajo el implacable avance del tiempo.
El cielo sobre el Nevado de Toluca dibujaba patrones inusuales aquel jueves de enero. Héctor Ramírez, con la vista elevada hacia las nubes que se movían con inquietante rapidez, pensó en comentarle algo a Mariana sobre el clima, pero calló. No quería que nada empañara el entusiasmo de su esposa, quien en ese momento ordenaba meticulosamente la mochila con provisiones para su excursión. Cumplían 12 años de matrimonio y esta caminata había sido idea de ella, volver donde todo comenzó. Así lo había planteado 3 semanas atrás, mientras cenaban en su pequeño apartamento en La Condesa. Héctor, a sus 38 años, trabajaba como ingeniero civil en un prestigioso despacho de Ciudad de México, especializado en estructuras antisísmicas. Mariana, de 35, era profesora de biología en una preparatoria pública de Coyoacán. Ambos compartían desde la universidad una pasión por el senderismo, aunque, irónicamente, el éxito profesional había ido reduciendo estas escapadas a 1 o 2 anuales. La vida urbana los había devorado gradualmente, como ocurre con tantas parejas que juran que nunca serán como los demás durante esas conversaciones idealistas de la juventud. «Ya casi estoy lista», dijo Mariana, cerrando finalmente la mochila con un movimiento decisivo. Sus ojos, del color del café oaxaqueño, brillaban con una emoción que Héctor no había visto en mucho tiempo. El último año había sido difícil para ambos, especialmente tras el tercer intento fallido de tratamiento de fertilidad. Los médicos habían sido claros. Las probabilidades eran mínimas. El duelo silencioso por una familia que no llegaría había creado distancias sutiles entre ellos, grietas pequeñas pero persistentes en la intimidad que alguna vez disfrutaron sin esfuerzo. Esta excursión era más que un aniversario, era un intento de reconexión. Habían subido por primera vez al Nevado durante su noviazgo, y allí, junto al cráter con sus lagunas del Sol y la Luna, Héctor le había propuesto matrimonio. Un lugar donde el cielo toca la tierra. Así lo había descrito él entonces, con esa poesía improvisada que surgía naturalmente en sus primeros años juntos y que ahora parecía haberse esfumado entre hipotecas, horarios laborales y tratamientos médicos. «¿Seguro que no prefieres esperar hasta el fin de semana?», preguntó Héctor, mirando nuevamente el cielo. El pronóstico mencionaba posibilidad de nevada para esta tarde. Mariana siguió su mirada hacia las nubes, pero desestimó la preocupación con un gesto. «Es solo un 30% de probabilidad, y serían nevadas ligeras. Además, si esperamos al sábado, estará lleno de excursionistas. Hoy tendremos el lugar casi para nosotros solos». Héctor asintió, guardando para sí sus reservas. Última revisión del equipo. Baterías extra para las linternas frontales, agua suficiente, alimentos energéticos, botiquín básico, impermeables, capas térmicas adicionales y el pequeño radio que funcionaba con manivela. Un regalo de su cuñado tras aquella ocasión en que se habían perdido brevemente en la Sierra de Oaxaca. No eran montañistas extremos, pero tampoco principiantes descuidados. Conocían el Nevado, habían subido al menos 6 veces en años anteriores. Sabían que, aunque no alcanzaba las altitudes del Pico de Orizaba, los 4.680 metros del Nevado de Toluca exigían respeto, especialmente en temporada invernal. Dejaron su Nissan X-Trail en el estacionamiento del Parque Nacional, casi vacío, a excepción de 2 camionetas que probablemente pertenecían a los guardabosques. El reloj marcaba las 9:48 cuando comenzaron el ascenso, siguiendo el sendero principal que serpenteaba entre ocotes y oyámeles, antes de dar paso a la vegetación más escasa de las zonas altas. ¿Te acuerdas cuando subimos con mi primo Gustavo y fingiste que te habías torcido el tobillo solo para que él se adelantara y pudiéramos besarnos a gusto?, preguntó Mariana, mientras avanzaban por una sección particularmente empinada. Héctor sonrió ante el recuerdo. «Tu primo nunca me tragó después de eso».
Hasta la fecha me mira con sospecha en las reuniones familiares. La conversación fluyó con una facilidad que no experimentaban desde hacía meses, como si la montaña ejerciera un efecto purificador sobre las tensiones acumuladas. Hablaron de los primeros días, de compañeros universitarios perdidos en el tiempo, de viajes que habían planeado y nunca realizado. Evitaron cuidadosamente, por tácito acuerdo, los temas dolorosos, los tratamientos, el consultorio con paredes color durazno donde una doctora de voz monocorde les explicó las estadísticas como quien recita ingredientes de una receta. A medida que ganaban altitud, el viento comenzó a intensificarse, trayendo consigo un frío más mordiente. La vegetación había desaparecido casi por completo, dejando paso a un paisaje mineral de rocas volcánicas y tierra suelta congelada. El cielo, que durante la mañana había mostrado parches de azul entre las nubes, ahora presentaba una uniformidad gris inquietante. «Se está nublando más rápido de lo que anticiparon», comentó Héctor, deteniéndose para extraer los gorros térmicos de la mochila. «Deberíamos apresurar el paso si queremos llegar al cráter antes de que el clima empeore». Mariana asintió, aceptando el gorro que le ofrecía. En silencio, ambos reconocían que el pronóstico del 30% probablemente había sido optimista. Pero estaban tan cerca, apenas una hora más de caminata hasta el borde del cráter donde, hace 12 años, Héctor había puesto una rodilla en tierra mientras sostenía un anillo que costó 3 meses de su salario como pasante. 40 minutos después, la primera ráfaga de nieve los sorprendió. Pequeños copos que el viento transformaba en proyectiles horizontales, golpeando las partes expuestas de sus rostros. La temperatura había descendido considerablemente, probablemente bajo cero, ahora que habían superado los 4.200 metros de altitud. «Tal vez deberíamos reconsiderar», sugirió Héctor, teniendo que alzar la voz para hacerse oír sobre el viento. «Podemos volver en primavera, cuando el clima sea más predecible». Pero vio en los ojos de Mariana esa determinación que conocía tan bien, la misma que mostraba cuando enfrentaba a la directora de su escuela por recortes presupuestarios, o cuando les decía a los médicos que estaba dispuesta a intentarlo solo una vez más. «Ya casi estamos», respondió ella. «Mira, podemos ver el borde del cráter desde aquí. 30 minutos más. Tomamos algunas fotos y bajamos». Héctor cedió, como siempre lo hacía ante la voluntad férrea de Mariana. Era una de las cualidades que más amaba de ella, aunque a veces, como ahora, despertaba en él un instinto protector que luchaba contra su respeto por la independencia de su esposa. Los siguientes 30 minutos fueron un ejercicio de perseverancia. La nevada se intensificó rápidamente, reduciendo la visibilidad y complicando el ascenso por terreno cada vez más traicionero. El viento, canalizado por la topografía del volcán, parecía venir simultáneamente de todas direcciones, trayendo consigo un frío que atravesaba capas de ropa como si fueran papel. Cuando finalmente alcanzaron el borde del cráter, la satisfacción del logro se vio inmediatamente opacada por la realidad de su situación. El panorama que debía mostrar las icónicas lagunas gemelas era apenas visible a través de una cortina blanca. La tormenta, evidentemente, había llegado mucho antes y con mayor intensidad de lo pronosticado. «No podemos quedarnos», dijo Héctor, ahora sin ocultar su preocupación. «Necesitamos comenzar el descenso inmediatamente». Por primera vez, Mariana no discutió. La severidad de las condiciones era innegable. Con dedos entumecidos por el frío, extrajo su teléfono para tomar al menos una fotografía rápida que documentara su llegada. La pantalla mostró brevemente, sin señal, antes de apagarse por completo, probablemente víctima de la combinación de frío extremo y batería a media carga. «El mío tampoco tiene señal», confirmó Héctor tras verificar su propio dispositivo. «Pero al menos funciona. Usaré la brújula digital para orientarnos durante el descenso». La decisión era clara.
descender lo más rápidamente posible siguiendo exactamente la ruta por la que habían subido. En condiciones normales, el descenso tomaría aproximadamente 2 horas. Con esta tormenta, Héctor calculaba que podrían necesitar 3, quizás 4. Los primeros 20 minutos del descenso fueron tensos pero manejables, siguiendo fielmente las indicaciones de la brújula y reconociendo ocasionalmente formaciones rocosas que habían notado durante el ascenso, mantenían un ritmo constante, aunque cauteloso. La nieve, sin embargo, caía ahora con tanta intensidad que comenzaba a acumularse, creando una capa traidora que ocultaba las irregularidades del terreno. Fue entonces cuando ocurrió el primer error crítico. En un tramo particularmente empinado, Mariana resbaló. No fue una caída grave. Logró detenerse tras rodar apenas un par de metros, pero al levantarse, su expresión le dijo a Héctor todo lo que necesitaba saber. «¿Es el tobillo, verdad?», preguntó, acercándose para examinarla. «¿Puedes apoyar el pie?». Mariana intentó dar un paso y reprimió un gemido de dolor. «Puedo caminar», afirmó, pero el sudor frío que había aparecido en su frente a pesar del frío extremo delataba la intensidad del dolor. Héctor evaluó rápidamente sus opciones. Debían continuar descendiendo. Permanecer inmóviles en estas condiciones no era una alternativa, pero el ritmo sería mucho más lento ahora, y la tormenta seguía intensificándose. La visibilidad se había reducido a menos de 10 metros en todas direcciones, y la nieve ya alcanzaba los tobillos en algunas zonas. «Vamos a hacerlo juntos», dijo, pasando el brazo de Mariana sobre sus hombros para servirle de apoyo. «Paso a paso. Ya hemos superado cosas peores». Lo que siguió fue una odisea de voluntad contra elementos. El descenso, que normalmente discurría por un sendero bien marcado, se había convertido en una confusa extensión blanca donde cada paso requería concentración total. El viento aullaba entre las rocas volcánicas, creando remolinos de nieve que desorientaban y confundían. El teléfono de Héctor, su única herramienta de navegación, comenzaba a mostrar signos preocupantes de agotamiento de batería, acelerado por las temperaturas extremas. 1 hora después, Héctor tuvo que admitir la terrible verdad. Estaban perdidos, o más precisamente, se habían desviado del sendero principal. El terreno no correspondía con lo que recordaba del ascenso. Habían estado descendiendo, sí, pero no en la dirección correcta. «Necesitamos refugiarnos», dijo finalmente, teniendo que gritar para hacerse oír sobre el viento. «Busquemos alguna formación rocosa que nos proteja mientras pasa lo peor de la tormenta». La luz natural disminuía rápidamente, aunque era difícil distinguir entre el atardecer y la oscuridad impuesta por la tormenta. Héctor activó su linterna frontal, cuyo haz apenas penetraba la cortina de nieve. Tras 15 minutos angustiosos, localizaron lo que parecía ser un pequeño saliente rocoso que ofrecía cierto reparo del viento implacable. Con esfuerzo, ayudó a Mariana a sentarse en el espacio relativamente protegido. Su tobillo había empeorado. Ahora estaba visiblemente inflamado y había adquirido un tono purpúreo alarmante. Más preocupante aún era el frío. Ambos temblaban incontrolablemente a pesar de su actividad física reciente, un signo claro de hipotermia incipiente. Héctor extrajo el radio de manivela y comenzó a girarlo frenéticamente, buscando cualquier frecuencia activa. Tras varios minutos, logró captar fragmentos entrecortados de una transmisión, probablemente de los guardabosques del parque, pero la señal era demasiado débil para establecer comunicación bidireccional. «Están advirtiendo sobre la tormenta», tradujo para Mariana. «Dicen que es más severa de lo previsto. Una borrasca invernal que no estaba en los pronósticos originales». Mariana intentó sonreír,
pero el gesto se congeló a medio camino. «Parece que elegimos mal el día para nuestra aventura romántica», dijo, con un humor forzado que no ocultaba el miedo subyacente. Héctor la abrazó, intentando transmitirle calor y seguridad que él mismo no sentía. «Saldremos de esta», prometió. «Los guardabosques probablemente ya han notado que nuestro vehículo sigue en el estacionamiento. Enviarán un equipo de búsqueda cuando amaine un poco la tormenta». Ambos sabían que era una esperanza frágil. Las temperaturas seguían descendiendo y la noche apenas comenzaba. Sin un refugio adecuado, sus posibilidades disminuían con cada hora que pasaba. Utilizando técnicas aprendidas en sus años de excursionismo, Héctor improvisó un refugio rudimentario, ampliando el espacio bajo el saliente rocoso. Usó la lona impermeable que llevaban para crear una barrera adicional contra el viento y colocó las mochilas estratégicamente para minimizar la pérdida de calor corporal. «Tenemos que mantenernos despiertos y alertas», instruyó a Mariana mientras compartían las barras energéticas que llevaban como refrigerio. «La hipotermia te hace sentir somnoliento, pero dormir en estas condiciones es peligroso». Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa. La temperatura exterior debía estar muy por debajo de cero, y aunque su improvisado refugio proporcionaba cierta protección, el frío se filtraba inexorablemente. La batería del teléfono de Héctor finalmente se agotó, dejándolo sin forma de verificar la hora o su ubicación. En la oscuridad casi completa, interrumpida únicamente por el haz cada vez más débil de sus linternas, la conversación se volvió su único refugio contra la desesperación creciente. «¿Recuerdas nuestra luna de miel en Huatulco?», preguntó Mariana, su voz ligeramente arrastrada, un síntoma preocupante. «Cómo nos quemamos tanto el primer día que tuvimos que pasar los siguientes 3 recluidos en la habitación del hotel». Héctor sonrió ante el recuerdo. «La peor quemadura solar de mi vida. Pero reconozcamos que encontramos formas bastante creativas de entretenernos dentro de esa habitación». Mariana se acurrucó más cerca de él, buscando calor. «Siempre fuiste bueno improvisando», murmuró. Después de una pausa, añadió: «Siento haberte arrastrado a esto, Héctor. Debimos haberte escuchado. Debimos haber esperado». «Hey», respondió él, apretando su mano enguantada. «Somos un equipo, ¿recuerdas? Yo tampoco insistí lo suficiente. Y además, ¿cuándo he podido negarte algo?». La confesión flotó entre ellos, cargada de un peso que trascendía su situación inmediata. En el silencio que siguió, Héctor sintió que algo fundamental se aclaraba en su interior, como si el frío extremo hubiera cristalizado una verdad que había estado nebulosa durante meses. Seguía amándola con la misma intensidad del primer día, quizás más. Las dificultades, los tratamientos fallidos, las esperanzas truncadas, nada de eso había erosionado lo esencial. Y ahora, enfrentados a la posibilidad real de no sobrevivir la noche, esa certeza brillaba con claridad dolorosa. «Te amo, Mari», dijo simplemente, «más que el primer día en que subimos aquí». Ella tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz sonaba distante, como si llegara desde muy lejos. «También te amo. Siempre fuiste más de lo que merecía». Algo en su tono encendió todas las alarmas de Héctor. «Mariana, necesito que te mantengas hablando conmigo», dijo con firmeza. «Cuéntame algo, lo que sea, tu día favorito del año pasado». Pero Mariana parecía estar derivando hacia una somnolencia peligrosa. Sus respuestas se volvían más espaciadas, más inconexas. Héctor sabía lo que significaba. La hipotermia avanzaba más rápidamente en ella, probablemente acelerada por el trauma físico de su lesión. Con una determinación nacida de la desesperación, Héctor tomó una decisión. Debían moverse. Permanecer inmóviles durante toda la noche equivaldría a una muerte segura.
Si lograban descender aunque fuera parcialmente, aumentarían sus posibilidades de supervivencia y de ser encontrados por equipos de rescate al amanecer. «Mari, escúchame», dijo, sacudiéndola suavemente. «Vamos a movernos. Sé que duele, pero necesitamos descender más. La tormenta parece estar amainando un poco». No era cierto. La tormenta seguía rugiendo con la misma intensidad, pero Héctor había detectado un cambio en la dirección del viento que podría, con suerte, ayudarles a orientarse mejor. Con esfuerzo sobrehumano, logró poner a Mariana en pie. Ella emitió un gemido cuando su tobillo lesionado tocó el suelo, pero se mantuvo consciente. Recogieron su escaso equipo y abandonaron el precario refugio, enfrentándose nuevamente a la furia blanca de la montaña. El descenso fue una pesadilla de confusión y dolor. Héctor cargaba prácticamente todo el peso de Mariana, quien ahora apenas podía mantenerse consciente. El frío era tan intenso que había dejado de sentir sus propios pies, una señal alarmante que su mente entrenada reconocía como principio de congelación. Tras lo que parecieron horas, imposible saberlo con certeza sin manera de medir el tiempo, Héctor divisó lo que parecía ser una estructura artificial entre la nieve. Concentró toda su energía en avanzar hacia ella, arrastrando a una Mariana cada vez más inerte. Era una pequeña cabaña de mantenimiento, utilizada por los guardabosques del parque durante sus patrullas. Estaba cerrada con llave, pero en su desesperación, Héctor utilizó una roca para romper una de las ventanas y lograr acceso. El interior era básico, pero representaba la salvación: un catre, una estufa de leña, algunos suministros básicos. Con manos temblorosas, Héctor intentó encender la estufa utilizando la leña almacenada junto a ella. Tras varios intentos frustrados debido a sus dedos entumecidos, logró prender un pequeño fuego. «Lo logramos, Mari», anunció, volviéndose hacia su esposa, a quien había depositado en el catre. «Estaremos bien ahora, solo necesitamos entrar en calor». Pero Mariana no respondió. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto indeterminado más allá de Héctor, y una quietud terrible había reemplazado los temblores de hipotermia. «¿Mari?», llamó, acercándose. «Mari, mírame». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Con movimientos mecánicos, como si su cuerpo operara independientemente de su mente paralizada, Héctor comprobó los signos vitales de Mariana. No había pulso. Sus labios, antes del color del coral, ahora tenían una tonalidad azulada. La piel, siempre cálida y vital, estaba fría al tacto. El tiempo perdió todo significado mientras Héctor realizaba RCP, negándose a aceptar lo evidente. Compresiones torácicas, respiración boca a boca, una y otra vez, ignorando el agotamiento, ignorando la voz de la razón que le susurraba que era demasiado tarde, que probablemente lo había sido desde hacía tiempo. No supo cuánto tiempo continuó así. Pudo haber sido 1 hora o varias. Eventualmente, sus propias fuerzas lo abandonaron y se derrumbó junto al cuerpo inmóvil de Mariana, abrazándola como tantas noches lo había hecho durante sus 12 años juntos. «Lo siento», susurró contra su cabello, ahora rígido por el hielo. «Lo siento tanto». El fuego en la estufa crepitaba débilmente, proporcionando un calor que llegaba demasiado tarde para uno de ellos. La tormenta continuó toda la noche, ululando alrededor de la cabaña como un animal frustrado tras perder parte de su presa. Al amanecer, cuando los primeros equipos de rescate comenzaron a rastrear la montaña, la tormenta había pasado. El cielo se mostraba de un azul intenso, despejado, como si la naturaleza quisiera compensar por su furia nocturna. Siguiendo el protocolo estándar, los rescatistas se dirigieron primero a las cabañas de mantenimiento distribuidas por el parque.
Encontraron a Héctor casi catatónico, abrazado al cuerpo de Mariana, murmurando promesas y disculpas que ya nadie podía escuchar. La hipotermia severa había nublado su juicio, ni siquiera había mantenido el fuego encendido durante la noche. «Señor Ramírez, necesita atención médica», dijo uno de los rescatistas, intentando separarlo del cuerpo de su esposa. «Por favor, déjenos ayudarle». Pero Héctor parecía no escuchar, perdido en un mundo donde todavía existía la posibilidad de salvar a Mariana, de volver atrás, de tomar decisiones diferentes. Lo evacuaron en helicóptero, diagnosticándole hipotermia grave y congelación de segundo grado en varios dedos de manos y pies. Físicamente, se recuperaría casi por completo, según informaron los médicos a su familia. Mentalmente, eso era otra historia. Los padres de Mariana no culparon a Héctor, al menos no abiertamente. «Conocíamos a nuestra hija», dijo su madre durante el funeral. «Cuando se proponía algo, nada podía detenerla». Pero en sus ojos, y en los de su esposo, Héctor percibió una pregunta no formulada. ¿Por qué no la protegiste? ¿Por qué no insististe más en regresar cuando viste que el clima empeoraba? Las mismas preguntas que lo atormentaban cada noche mientras yacía despierto en la cama que habían compartido, ahora insoportablemente vacía. 3 meses después de la tragedia, Héctor regresó al Nevado de Toluca. No para escalar, sino para sentarse en la base y contemplar la montaña que había alterado irrevocablemente el curso de su vida. Llevaba consigo una pequeña urna de cerámica pintada a mano por una artesana de Metepec, decorada con motivos aztecas y flores de cempasúchil. Contenía una parte de las cenizas de Mariana. El resto permanecía con sus padres. Sentado allí, bajo un cielo tan azul como aquel día fatídico, habló en voz alta, como si ella pudiera escucharlo a través del viento. «Estoy aprendiendo a vivir con esto», dijo. «No a superarlo, nunca se supera algo así, solo a llevarlo conmigo». El viento agitó suavemente los pinos cercanos, un susurro que casi podría confundirse con una respuesta. «Tu madre me dio tus diarios», continuó. «No sabía que los llevabas, no sabía muchas cosas, aparentemente. Como que habías decidido que este sería nuestro último intento de ser padres, que estabas en paz con la idea de que fuéramos solo nosotros dos». Extrajo de su bolsillo una pequeña fotografía, ellos dos junto al cráter, 12 años atrás, jóvenes y radiantes, con toda una vida por delante. La colocó junto a la urna. Supongo que, de alguna manera retorcida, la montaña completó el círculo. Reflexionó. Aquí comenzamos, y aquí terminamos. No de la forma que hubiéramos elegido, pero hay cierta simetría, ¿no crees? Las lágrimas que había contenido durante el funeral, durante las interminables visitas de pésame, durante las sesiones con el psicólogo, finalmente fluyeron libremente. No eran solo lágrimas de pérdida, sino de un reconocimiento tardío, que el amor, como la vida misma, es tan frágil como hermoso, tan impredecible como el clima en la montaña. Antes de partir, colocó la urna en una pequeña cavidad natural en la base de un antiguo ahuehuete. No era el lugar donde habían planeado estar en su aniversario, pero era donde Héctor sentía que una parte de Mariana debía permanecer, mirando eternamente hacia la cumbre que no pudieron alcanzar juntos por última vez. «Te prometo que viviré», susurró como despedida. «No solo sobreviviré, sino que viviré de verdad. Por los dos. Es la única forma en que puedo honrar lo que tuvimos». Y mientras descendía hacia el estacionamiento, donde su coche solitario aguardaba, Héctor sintió que algo dentro de él finalmente empezaba a deshelarse, tan gradualmente como la nieve bajo el sol de primavera. El Nevado de Toluca permanecía impasible a sus espaldas,
hermoso e indiferente, guardián de secretos y promesas, testigo silencioso de cómo el amor, incluso en la tragedia, puede ser la única verdadera cumbre que vale la pena alcanzar. El frío mordía la piel expuesta con la ferocidad de un animal hambriento. Nathan Blackwood lo sabía bien, por eso se había preparado durante meses para esta excursión. A sus 42 años, llevaba más de 2 décadas explorando las montañas del norte, pero esta vez era diferente. No era solo una aventura, era una huida, un intento desesperado por encontrar claridad en la vastedad silenciosa de las Adirondacks en pleno enero. El divorcio había finalizado hacía apenas 3 semanas. 17 años de matrimonio reducidos a firmas en papel y una casa vacía en Rochester. Melissa se había llevado a los gemelos a Chicago, donde su hermana le había conseguido trabajo. «Necesito empezar de nuevo, Nate», le había dicho. «Llevo años sintiéndome como un mueble más en tu vida». Sus palabras seguían reverberando en su cabeza mientras ajustaba las correas de su mochila en el estacionamiento casi vacío al pie del sendero. El ranger que registraba las entradas al parque estatal lo había mirado con preocupación cuando revisó su permiso para acampar. «¿Va solo, señor Blackwood?», había preguntado, estudiando el plan de ruta que Nathan había presentado. «Se espera una tormenta para mañana por la noche. Nada extremo, pero suficiente para complicar el descenso desde High Peak. Estaré de vuelta antes de que llegue», había respondido Nathan con esa confianza que sus amigos siempre describían como su rasgo más distintivo y posiblemente su mayor defecto. «Conozco estas montañas como la palma de mi mano. He subido High Peak en peores condiciones». El ranger había asentido sin convicción, anotando algo en su registro. «Asegúrese de firmar a su regreso. Si no lo vemos aquí el viernes a mediodía, enviaremos un equipo de búsqueda». Nathan casi había reído ante la advertencia. Había sido instructor de supervivencia en montaña durante 8 años antes de aceptar el trabajo corporativo que tanto había complacido a Melissa. «Si algo sé hacer bien, es mantenerme vivo en situaciones extremas», pensó mientras comenzaba a ascender por el sendero nevado. El primer día de caminata transcurrió exactamente como lo había planeado. El aire gélido pero claro, el sendero claramente marcado bajo una capa de nieve compacta de unos 20 centímetros. Sus raquetas para nieve se hundían con un ritmo constante y satisfactorio. Para el atardecer, Nathan había establecido su primer campamento en un claro protegido a unos 1,600 metros de altitud. Armó su tienda con la eficiencia metódica de quien ha repetido el proceso cientos de veces, aseguró el perímetro contra animales salvajes y preparó una modesta cena en su hornillo portátil. Esa primera noche, dentro del saco de dormir técnico que le había costado casi $1,000, Nathan sintió la primera punzada de soledad genuina. No era la ausencia física de compañía lo que lo perturbaba, había realizado muchas excursiones en solitario antes, sino el peso de comprender que ahora la soledad no era una elección temporal, sino su nueva realidad permanente. Despertó antes del amanecer, con ese frío penetrante que parece colarse entre las moléculas de cualquier material, por técnico que sea. El termómetro de su reloj marcaba menos 22 grados Celsius, más frío de lo previsto, pero nada alarmante para un excursionista experimentado. Desayunó avena instantánea y café negro, recogió el campamento sin dejar rastro y continuó el ascenso. El segundo día presentó los primeros desafíos. El sendero se volvió menos evidente a medida que ganaba altitud y el viento comenzó a soplar con ráfagas que ocasionalmente lo desequilibraban bajo el peso de su mochila. A mediodía, una bandada de cuervos pasó graznando sobre su cabeza, volando hacia el sur con urgencia. Nathan conocía suficiente sobre la naturaleza para reconocer una señal de advertencia cuando la veía. Se detuvo a consultar su GPS y el mapa. La tormenta que el ranger había mencionado parecía estar adelantándose.
En condiciones normales, habría considerado modificar su ruta o incluso descender, pero algo dentro de él se resistía. Necesitaba llegar a la cumbre, necesitaba ese momento de triunfo, esa sensación de haber conquistado algo cuando todo lo demás en su vida se desmoronaba. Solo unas horas más, se dijo mientras ajustaba su gorro térmico y continuaba el ascenso. Llegaré a la cima, pasaré la noche en el refugio bajo el pico, y mañana descenderé por la ruta más directa. A media tarde, el paisaje había cambiado dramáticamente. La visibilidad se reducía por momentos mientras nubes densas y bajas envolvían la montaña. La nieve fresca comenzaba a acumularse sobre sus huellas casi tan rápido como las dejaba. El viento aullaba entre los pinos encorvados por años de condiciones extremas, creando esa música inquietante que solo las montañas en invierno saben componer. Nathan consultó nuevamente su GPS. Estaba a poco más de 1 kilómetro del refugio. Con paso firme y en buenas condiciones, serían 30 o 40 minutos. Con este clima, quizás 1 hora. Decidió continuar. Fue entonces cuando sucedió el primer error crítico. Al cruzar una sección particularmente expuesta, una ráfaga de viento lo golpeó con fuerza suficiente para hacerlo trastabillar. Nathan perdió el equilibrio y cayó, rodando varios metros por una pendiente antes de que su mochila se enganchara providencialmente en un arbusto resistente. El impacto no fue particularmente violento, pero sintió un dolor agudo en el tobillo derecho. Se incorporó lentamente, evaluando el daño. No parecía una fractura, probablemente solo un esguince. En otras circunstancias, habría sido una molestia menor, pero a 3.000 metros de altitud, con una tormenta acercándose y la temperatura descendiendo, cualquier lesión podía convertirse en una amenaza seria. Nathan extrajo el botiquín de primeros auxilios de su mochila y vendó el tobillo con precisión, apretando lo suficiente para dar soporte sin cortar la circulación. Se administró un analgésico y tras unos minutos de descanso, continuó el ascenso, ahora con una cojera perceptible que ralentizaba su avance. La nieve caía ahora con intensidad. No los copos ligeros y delicados que adornan las postales navideñas, sino una masa densa y húmeda que se adhería a su ropa, a sus raquetas, a cada superficie disponible, añadiendo peso insidiosos a cada paso. Nathan comenzó a sudar bajo sus capas técnicas, un peligro que conocía bien. La humedad contra la piel, en estas temperaturas, podía ser mortal. Lo que debería haber sido un tramo final de 40 minutos se convirtió en una odisea de 2 horas. Cuando finalmente divisó el refugio a través de la cortina de nieve, el alivio lo inundó como una droga. Era una estructura básica, poco más que un cobertizo reforzado para resistir las condiciones extremas, pero en ese momento le pareció un palacio. Al abrir la puerta, el viento casi se la arranca de las manos. El interior estaba frío pero seco, con una pequeña estufa de leña en el centro y 4 literas básicas adosadas a las paredes. Nathan dejó caer su mochila y se desplomó en un banco rústico, permitiéndose finalmente registrar el dolor pulsante de su tobillo. Su primer instinto fue encender la estufa. Buscó las cerillas impermeables en el bolsillo lateral de su mochila, pero sus dedos, entumecidos por el frío y el esfuerzo, no encontraron el familiar paquete metálico. Un ramalazo de pánico lo atravesó mientras vaciaba metódicamente cada compartimento de su equipo. Las cerillas habían desaparecido, probablemente durante la caída. «Tranquilo», se dijo. «Tienes el encendedor de emergencia en el kit de supervivencia». Pero cuando abrió el pequeño estuche impermeable, un nuevo golpe de realidad lo esperaba. El encendedor estaba allí, pero completamente mojado e inservible. De alguna manera, el agua se había filtrado en lo que se suponía era un contenedor hermético. La temperatura exterior seguía descendiendo,
y sin fuego, el refugio apenas ofrecía protección contra la hipotermia. Nathan sabía que estaba en problemas. Necesitaba calor y lo necesitaba pronto. Revisó su teléfono satelital. Sin señal. La tormenta interfería con la recepción. El GPS aún funcionaba, pero de poco servía ahora excepto para confirmar lo que ya sabía. Estaba a más de 15 kilómetros de la estación de Rangers más cercana, con un clima que empeoraba por minutos y un tobillo lesionado que limitaba seriamente su movilidad. Nathan evaluó sus opciones con la claridad forzada que solo otorga el peligro inminente. Tenía 3 posibilidades: intentar descender inmediatamente bajo las peores condiciones imaginables, permanecer en el refugio sin calefacción y esperar a que la tormenta amainara, arriesgándose a la hipotermia, o intentar alcanzar la cumbre, donde sabía que existía un refugio mejor equipado, con sistema de radio de emergencia, apenas a 1,5 kilómetros de distancia. La decisión de continuar hacia la cumbre fue quizás inevitable para un hombre como Nathan Blackwood. Toda su vida había avanzado, nunca retrocedido. El éxito en su carrera, su reputación como montañista, incluso su matrimonio con Melissa, había sido el resultado de esta determinación implacable de seguir adelante a toda costa. Ahora, con el cuerpo doliente y los elementos conspirando contra él, ese mismo impulso lo empujaba hacia arriba, hacia la cima, hacia lo que su mente racional ya debía sospechar que era una trampa mortal. Se permitió 20 minutos de descanso, no más. Bebió agua tibia de su termo, consumió una barra energética, se cambió los calcetines por unos secos, reforzó el vendaje de su tobillo y reorganizó su mochila para llevar solo lo esencial. Luego, con un último vistazo al refugio que abandonaba, se adentró nuevamente en la tormenta. El ascenso final hacia High Peak, en condiciones normales, era técnicamente exigente, pero no imposible para un montañista con la experiencia de Nathan. En medio de una tormenta invernal, con visibilidad reducida a pocos metros y un tobillo lesionado, se convirtió en una batalla primordial contra la montaña y contra sí mismo. Cada paso era un ejercicio de voluntad. El viento, ahora constante a más de 70 kilómetros por hora, lo empujaba como una mano invisible, obligándolo a inclinarse casi 45 grados solo para mantenerse erguido. La nieve había adquirido una consistencia casi sólida, golpeando su rostro como pequeños perdigones de hielo, encontrando cada milímetro de piel expuesta. Su respiración, trabajosa y superficial, creaba nubes de vapor que el viento dispersaba instantáneamente. Nathan perdió la noción del tiempo. Quizás habían pasado 30 minutos, quizás 2 horas. Su mundo se había reducido a un círculo de apenas 3 metros de diámetro, más allá del cual solo existía una blancura rugiente. El GPS en su muñeca seguía funcionando. La pequeña flecha indicaba que se movía en la dirección correcta, pero con una lentitud desesperante. Fue entonces cuando notó los primeros síntomas de confusión mental. Pequeños lapsos de tiempo perdidos, pensamientos incoherentes entrecruzándose con su determinación de alcanzar la cumbre. Una parte de su mente, la que permanecía lúcida, reconoció inmediatamente la señal. Hipotermia inicial. «Muévete», se ordenó a sí mismo. «Solo muévete». Y lo hizo, con una tenacidad nacida de la desesperación. Por momentos arrastraba la pierna lesionada, apoyándose pesadamente en su bastón de trekking. La mochila, que normalmente distribuía su peso perfectamente sobre su espalda entrenada, ahora parecía una losa de concreto sobre sus hombros encorvados. Nathan no vio venir la segunda caída. Un paso en falso, una roca oculta bajo la nieve, o quizás simplemente el agotamiento acumulado. Esta vez, no hubo arbusto providencial que detuviera su descenso. Rodó incontrolablemente por una pendiente lateral, golpeándose contra rocas medio ocultas,
hasta que un impacto particularmente violento contra un árbol detuvo su trayectoria. El dolor fue inmediato y abrumador. Una costilla rota, tal vez dos. El tobillo, definitivamente fracturado ahora. Y algo peor, su mochila había desaparecido en algún punto de la caída, llevándose consigo el agua, la comida restante y buena parte de su equipo de supervivencia. Nathan permaneció inmóvil durante un tiempo indefinido, el dolor y el frío compitiendo por su atención. La nieve se acumulaba rápidamente sobre su cuerpo tendido, una mortaja prematura que en otras circunstancias habría sacudido inmediatamente. Ahora, sin embargo, experimentó un momento de horrible claridad. No iba a salir de esta montaña. La idea, sorprendentemente, no lo aterrorizó como cabría esperar. En cambio, sintió una oleada de tristeza serena. Con un esfuerzo supremo, Nathan se incorporó parcialmente y se arrastró hasta el tronco del árbol que había detenido su caída. Se apoyó contra él, buscando un mínimo reparo contra el viento implacable. Su parca técnica estaba rasgada en varios puntos, permitiendo que el frío se filtrara directamente hacia su cuerpo. En ese momento, Nathan Blackwood tuvo la certeza absoluta de estar viviendo sus últimas horas. No habría rescate milagroso, no habría helicóptero emergiendo heroicamente entre las nubes. El equipo de búsqueda que mencionó el Ranger no saldría hasta dentro de 2 días, cuando su ausencia en el punto de registro se volviera oficial. Para entonces, la montaña ya habría reclamado lo que quedaba de él. Con dedos torpes, extrajo su cartera del bolsillo interior de su parka. Dentro, detrás de su licencia de conducir y tarjetas de crédito, guardaba una fotografía arrugada de los gemelos. Jack y Emma, 10 años, sonriendo frente a un pastel de cumpleaños con las mejillas infladas, listos para apagar las velas. La última celebración familiar antes de que todo se derrumbara. Nathan contempló la fotografía mientras los copos de nieve se depositaban suavemente sobre ella, difuminando gradualmente los rostros de sus hijos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla congelada. «Lo siento», susurró, aunque no estaba seguro a quién dirigía esa disculpa. ¿A Melissa, por haberla convertido en un mueble en su propia vida? ¿A sus hijos, por convertirse en un padre de fin de semana que pronto ni siquiera existiría en sus vidas? Asimismo, por haber elegido una montaña indiferente sobre la seguridad del valle? El siguiente recuerdo lúcido de Nathan fue el de encontrarse hablando animadamente con Melissa. Estaban en la cocina de su antigua casa en Rochester. Ella preparaba café mientras él le contaba sobre la reunión que acababa de tener con un cliente importante. Podía oler el aroma del café recién hecho, sentir el calor de la taza entre sus manos. Era tan real, tan vívido. «Estás alucinando», se dijo la parte aún consciente de su mente. «Etapa avanzada de hipotermia. La muerte se acerca». Pero la alucinación era preferible a la realidad, así que se entregó a ella completamente. En esta versión, él y Melissa nunca se habían separado. Los gemelos dormían arriba, seguros en sus habitaciones. Mañana irían todos a pescar al lago. La nieve seguía cayendo, acumulándose alrededor de su figura inmóvil, envolviéndolo gradualmente en un capullo blanco. El viento había cesado inexplicablemente, o tal vez simplemente ya no podía sentirlo. Una calma profunda lo invadía, junto con una somnolencia irresistible. Su último pensamiento coherente fue que la montaña, después de todo, no era un adversario cruel. Al final, ofrecía un abrazo frío pero gentil y una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Nathan Blackwood fue encontrado 3 días después por un equipo de rescate que había rastreado su GPS. Su cuerpo, parcialmente cubierto de nieve, permanecía sentado contra un pino retorcido a 3.240 metros de altitud, a menos de 300 metros del refugio de la cumbre que nunca alcanzó.
Sus dedos aún sujetaban la fotografía arrugada de dos niños sonrientes frente a un pastel de cumpleaños. El informe oficial determinó la causa de muerte como hipotermia severa, complicada por múltiples lesiones traumáticas. Las notas adicionales mencionaban que el sujeto experimentó el abrazo caliente típico de las etapas finales de hipotermia, donde la vasoconstricción periférica se revierte súbitamente, creando una sensación ilusoria de calor que lleva a las víctimas a desabrigarse. La parca de Nathan estaba parcialmente desabrochada cuando lo encontraron. Melissa recibió la noticia en Chicago, mientras ayudaba a Emma con su tarea de ciencias. El oficial al teléfono fue amable pero directo. Sí, estaban seguros de la identificación. No había sufrido. Se había quedado dormido y no había despertado. Esa noche, después de que los gemelos finalmente se durmieron, Melissa se sentó sola en la cocina de su nuevo apartamento. Sobre la mesa había colocado la última fotografía que tenía de Nathan, tomada durante unas vacaciones en Cape Cod 2 veranos atrás. En ella, él miraba al océano, de perfil, con esa expresión de determinación tranquila que siempre asoció con su esposo. La misma expresión que, imaginaba, debió mantener hasta el final en aquella montaña solitaria. «Siempre necesitaste conquistar algo, Nate», susurró a la fotografía. «Nunca aprendiste que algunas cumbres no están hechas para ser alcanzadas». La semana siguiente, acompañada por los gemelos, Melissa viajó a las Adirondacks para una pequeña ceremonia privada, siguiendo los deseos expresados por Nathan años atrás, durante una conversación casual sobre la muerte que ninguno tomó en serio. Entonces, sus cenizas fueron esparcidas desde High Peak en un día claro y frío de enero. Jack y Emma tomaron turnos para dejar que el viento llevara pequeñas porciones de lo que una vez fue su padre. ¿Papá está en la montaña ahora?, preguntó Emma, con esa directa simplicidad de los niños frente a lo incomprensible. «La montaña y él son lo mismo ahora», respondió Melissa, sorprendiéndose a sí misma por la respuesta. Pero mientras observaba la vastedad blanca que se extendía ante ellos, supo que era cierto. Nathan Blackwood, que había buscado durante toda su vida conquistar cumbres, literales y metafóricas, finalmente había encontrado su lugar en aquella que no pudo vencer. La montaña, indiferente a sus ambiciones, a sus fracasos y a sus arrepentimientos, lo había recibido en su abrazo eterno. Y allí permanecería, parte del viento que gime entre los pinos, del hielo que cruje bajo las botas de otros aventureros, y de las historias que los montañistas se cuentan alrededor de fogatas mientras contemplan cimas que, como todos nosotros, algunos alcanzarán y otros no. Apenas asomaba el sol cuando Ethan Mercer estacionó su Subaru Outback en el área designada del sendero Bear Peak. El termómetro del auto marcaba 24 grados Fahrenheit, más frío de lo que había anticipado, pero no lo suficiente para disuadirlo. A sus 58 años, con más de 3 décadas de experiencia en montañismo, sabía que el verdadero peligro no era el frío en sí, sino subestimarlo. El cielo de Colorado se extendía sobre él, de un azul profundo y sin nubes que prometía buena visibilidad. Perfecto para fotografiar. La cámara Canon que su esposa Catherine le había regalado en su último aniversario, antes de que el cáncer se la llevara hace 8 meses, descansaba en su mochila junto al termo de café, barritas energéticas, equipo de primeros auxilios, una manta térmica y otros implementos esenciales que había seleccionado cuidadosamente la noche anterior. «Hoy es el día, Katie», murmuró mientras ajustaba las correas de su mochila. Habían planeado hacer este ascenso juntos para su 35º aniversario. El destino tenía otros planes, pero Ethan estaba determinado a cumplir la promesa. Las cenizas de Catherine ocupaban un pequeño espacio en su mochila,
dentro de un contenedor de madera tallada que su hija Emily había hecho especialmente para la ocasión. Emily, quien ahora vivía en Seattle con su esposo y sus gemelos de 4 años, había insistido en acompañarlo. «Papá, no deberías ir solo, especialmente en esta época del año», le había dicho durante su última videollamada. Ethan la había tranquilizado con su experiencia, su equipamiento y la promesa de mantenerse en los senderos marcados. No mencionó que había cancelado su plan original de llevar a un compañero cuando éste enfermó repentinamente el día anterior. Algunos compromisos no pueden posponerse, y este era uno de ellos. El sendero comenzaba suavemente, serpenteando entre pinos ponderosa y abetos de Douglas cubiertos por una fina capa de nieve. El crujido de sus botas sobre la nieve compactada tenía un efecto casi meditativo. Aquí, en esta quietud invernal, podía sentir a Catherine más cerca que en cualquier otro lugar. Ella siempre había amado las montañas, su majestuosidad, su indiferencia solemne ante las pequeñas preocupaciones humanas. Ethan había sido profesor de geología en la Universidad de Colorado durante 27 años. Conocía estas montañas no solo como excursionista, sino científicamente. Cada estrato, cada formación, cada ciclo erosivo. Este conocimiento le proporcionaba una falsa sensación de control, como si entender la montaña significara dominarla. 2 horas después, mientras avanzaba por una sección más empinada, notó que el cielo había comenzado a cambiar. Nubes dispersas aparecían desde el oeste, moviéndose más rápido de lo que había previsto. Consultó su aplicación meteorológica, que seguía pronosticando condiciones favorables, pero su instinto le advertía otra cosa. 30 años en las rocosas le habían enseñado que el clima montañoso tenía su propia lógica, a veces incomprensible para los algoritmos más sofisticados. «Quizás deberíamos reconsiderar el plan, Katie», murmuró, mientras evaluaba sus opciones. Podría continuar hacia la cumbre, donde planeaba esparcir las cenizas, o tomar un sendero alternativo que ofrecía vistas casi comparables, pero requería menos tiempo de exposición. La cumbre estaba a unos 90 minutos más de ascenso desde su posición actual. Finalmente, decidió continuar. Las nubes, aunque preocupantes, no parecían formar el patrón típico de las tormentas severas. Además, ya había completado la parte más técnica del ascenso. Lo que quedaba era exigente pero directo. Había salido temprano precisamente para evitar estar en la montaña por la tarde, cuando las condiciones invernales suelen empeorar. A medida que ganaba altitud, el viento comenzó a intensificarse, mordiendo su rostro expuesto a pesar del pasamontañas. La temperatura había descendido notablemente, y la sensación térmica debía estar cercana a los 5 grados Fahrenheit. Nada que no hubiera experimentado antes, se dijo, ajustando sus guantes y continuando con determinación. A 1 milla de la cumbre, se detuvo para un descanso breve y un sorbo de café, ahora apenas tibio. Mientras miraba hacia el valle, notó que las nubes se habían multiplicado y oscurecido. El pronóstico claramente había fallado. Un sistema meteorológico se estaba desarrollando y parecía moverse directamente hacia su ubicación. La opción prudente sería descender inmediatamente, pero la cumbre estaba tan cerca, tan tentadoramente cerca. «Solo un poco más, Katie», murmuró. «Hemos esperado demasiado para esto». Reanudó su ascenso con paso más rápido, consciente de que estaba iniciando una carrera contra el clima. El viento ahora aullaba entre las rocas, y los primeros copos de nieve comenzaron a caer, no como una gentil nevada, sino como proyectiles horizontales impulsados por ráfagas que ocasionalmente lo obligaban a detenerse y buscar apoyo. Cuando finalmente alcanzó la cumbre, la visibilidad se había reducido dramáticamente. Lo que debería haber sido un panorama espectacular de 360 grados, era ahora un mundo blanco y gris,
con ocasionales vislumbres del valle cuando las ráfagas daban una tregua momentánea. No era el escenario que había imaginado para este momento solemne, pero tenía un dramatismo propio, una fuerza primordial que quizás fuera más adecuada para el espíritu indomable de Catherine que un día plácido y soleado. Con manos entumecidas, extrajo el contenedor con las cenizas. Había preparado algunas palabras, pero el rugido del viento las habría hecho inaudibles incluso para él mismo. En su lugar, sostuvo el recipiente contra su pecho durante un momento, dejando que los recuerdos fluyeran. Catherine, riendo después de escalar su primera montaña de 14,000 pies. Catherine sosteniendo a Emily recién nacida. Catherine sentada en el porche de su cabaña de montaña, observando una tormenta eléctrica sobre las rocosas. Catherine en su última excursión juntos, ya debilitada por el tratamiento pero insistiendo en caminar solo un poco más. Abrió el contenedor y dejó que el viento llevara las cenizas, mezclándose con la nieve y perdiéndose en la inmensidad. «Te amo», dijo simplemente, sabiendo que era suficiente. La ceremonia había durado apenas unos minutos, pero cuando terminó, Ethan comprendió que había cometido un error de cálculo crítico. La tormenta se había intensificado exponencialmente, creando condiciones casi de ventisca. La visibilidad se había reducido a unos pocos metros, y la nieve caía ahora con tal intensidad que borraba rápidamente el sendero. Necesitaba descender inmediatamente. Sacó su teléfono para verificar su ubicación exacta con GPS, solo para descubrir que la batería, expuesta al frío extremo, se había agotado completamente. Una oleada de preocupación lo recorrió. Tenía un cargador portátil en su mochila, pero recuperar la batería del teléfono tomaría tiempo, y necesitaba comenzar el descenso sin demora. «No hay problema», se dijo. «Conozco este sendero como la palma de mi mano». Era cierto, pero en condiciones de visibilidad casi nula, incluso los terrenos más familiares pueden volverse traicioneros. Comenzó a descender con extrema cautela, usando su bastón de senderismo para tantear el camino delante de él. 20 minutos después, Ethan se dio cuenta de que algo estaba mal. El terreno no parecía corresponder con lo que recordaba del ascenso. Había tomado un desvío en algún punto, probablemente confundido por la visibilidad reducida. Se detuvo, intentando orientarse. Sin GPS, sin puntos de referencia visibles y sin sol para guiarse, estaba efectivamente a ciegas. La opción más segura sería encontrar algún tipo de refugio y esperar a que la tormenta amainara lo suficiente para recuperar la visibilidad. Examinó su entorno. Estaba en un área boscosa, lo cual ofrecía cierta protección contra el viento, pero la nieve seguía acumulándose a un ritmo alarmante. Tras media hora de búsqueda, encontró lo que parecía ser un refugio adecuado. Una formación rocosa que creaba un pequeño espacio protegido, suficiente para resguardarse temporalmente. Con dedos cada vez más torpes por el frío, extrajo su manta térmica y se envolvió en ella, sentándose sobre su mochila para aislarse del suelo helado. Ahora solo podía esperar. Las horas pasaron lentamente, marcadas únicamente por el aullido cambiante del viento. La temperatura seguía descendiendo y Ethan comenzó a reconocer los síntomas iniciales de hipotermia, temblores incontrolables, dificultad para pensar claramente, una extraña mezcla de ansiedad y somnolencia. Sabía que debía mantenerse hidratado y consumir calorías para generar calor corporal, pero cuando intentó abrir su termo, sus dedos simplemente no respondieron. Sus guantes, aunque técnicamente adecuados, no habían sido diseñados para una exposición tan prolongada a temperaturas tan bajas. «Vamos, Ethan, concéntrate», se ordenó a sí mismo, luchando contra la confusión creciente.
Con un esfuerzo supremo, logró extraer una barrita energética y consumirla lentamente. El acto de masticar y tragar requería más concentración de la que jamás hubiera imaginado. A medida que la tarde avanzaba, la luz comenzó a desvanecerse. La perspectiva de pasar toda la noche en la montaña, atrapado en una tormenta invernal sin refugio adecuado, era aterradora. Ethan sabía que sus posibilidades de supervivencia disminuían drásticamente en tales condiciones. Con renovada determinación, decidió hacer un último intento de encontrar el sendero antes de que la oscuridad fuera completa. Guardó sus pertenencias con movimientos torpes y abandonó su refugio temporal. La tormenta, lejos de amainar, había ganado intensidad. El viento cortante atravesaba sus capas de ropa como si fueran papel, y la nieve ahora le llegaba casi hasta las rodillas en algunas secciones. Avanzar era una batalla contra los elementos y contra su propio cuerpo, que comenzaba a rendirse al frío implacable. Después de lo que pareció una eternidad de lucha, tropezó con algo sólido oculto bajo la nieve. Al principio pensó que era una roca, pero al examinarla con su bastón, descubrió que era un marcador de sendero. Un destello de esperanza lo recorrió. Si podía seguir estos marcadores, quizás lograría descender lo suficiente para encontrar mejores condiciones. Con renovada energía, siguió el sendero marcado, encontrando ocasionalmente otros indicadores que confirmaban que estaba en la ruta correcta. Sin embargo, la oscuridad ahora era casi completa, y su linterna frontal apenas penetraba la cortina de nieve que caía incesantemente. Fue entonces cuando ocurrió. Un paso mal calculado en una sección rocosa, oculta por la nieve, envió su pie derecho al vacío. Intentó recuperar el equilibrio, pero su cuerpo, ya debilitado por el frío y el esfuerzo, no respondió con la rapidez necesaria. Cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra algo duro antes de continuar rodando por una pendiente rocosa. Cuando finalmente se detuvo, el dolor era abrumador. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo antinatural y podía sentir algo cálido y pegajoso deslizándose por su rostro, sangre congelándose casi instantáneamente en contacto con el aire. Intentó moverse, pero el dolor era insoportable. Su mochila había desaparecido en la caída, llevándose con ella sus suministros esenciales. Lo único que conservaba era la linterna frontal, milagrosamente aún sujeta a su cabeza y funcionando. La realidad de su situación lo golpeó con brutal claridad. Estaba gravemente herido, sin equipo, en medio de una tormenta invernal, lejos de cualquier sendero principal, y la noche apenas comenzaba. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Nadie vendría a buscarlo hasta mañana, cuando no regresara según lo previsto. Una extraña calma lo invadió entonces. No era resignación, sino una especie de aceptación. Había vivido una vida plena. Había amado profundamente. Había criado a una hija maravillosa. Había enseñado a generaciones de estudiantes a apreciar la majestuosidad geológica que ahora lo rodeaba. Y había cumplido su promesa a Catherine. Con esfuerzo, extrajo del bolsillo de su chaqueta una pequeña fotografía laminada que siempre llevaba consigo. Él y Catherine en la cumbre de Longs Peak, sonriendo ampliamente, con el mundo a sus pies. La estudió bajo la débil luz de su linterna, recordando ese día perfecto, la sensación de logro compartido, la certeza de que juntos podían conquistar cualquier montaña. El frío comenzaba a sentirse casi acogedor ahora, una somnolencia tentadora que prometía alivio del dolor. Sabía lo que eso significaba. Había leído suficientes reportes sobre hipotermia fatal para reconocer las señales. La parte racional de su cerebro le gritaba que luchara, que permaneciera consciente, pero su cuerpo había alcanzado sus límites. Sus últimos pensamientos fueron para Emily y sus nietos.
Lamentaba profundamente el dolor que su pérdida les causaría. Había planeado verlos en Navidad, apenas 3 semanas después. Había comprado regalos para los pequeños, escondidos en el armario de su habitación. Había prometido a su hija que estaría bien, que era demasiado experimentado para cometer errores fatales. Mientras la conciencia lo abandonaba, le pareció ver una figura familiar entre los copos de nieve que danzaban alrededor. Una silueta esbelta, con el pelo castaño recogido en una coleta, exactamente como Catherine solía llevarlo durante sus excursiones. «Te dije que no deberías haber venido solo», creyó escucharla decir, con aquella mezcla de exasperación y afecto que era tan característicamente suya. «Te extrañaba», respondió, sin saber si había hablado realmente o solo en su mente. La figura pareció acercarse, extendiendo una mano hacia él. ¿Era real? ¿Un delirio inducido por la hipotermia? ¿Un ángel? En ese momento, la distinción carecía de importancia. «Estoy aquí ahora», dijo la voz que tanto había añorado escuchar. «Siempre estuve aquí». La nieve continuó cayendo implacablemente durante toda la noche, cubriendo el cuerpo de Ethan con un manto blanco que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna, ocasionalmente visible entre las nubes en movimiento. Su linterna frontal permaneció encendida durante horas, un diminuto faro en la vastedad de la montaña, hasta que finalmente sus baterías se agotaron, dejándolo en la oscuridad completa. Al amanecer, la tormenta había pasado. El sol se elevó sobre un paisaje transformado, impoluto, casi sobrenatural en su belleza. Los picos resplandecían como diamantes bajo la luz matinal, y el cielo había recuperado aquel azul intenso que había prometido un día perfecto. 3 días después, un equipo de rescate encontró su cuerpo. Siguieron las coordenadas aproximadas que había compartido con Emily, pero la búsqueda se complicó por la cantidad de nieve caída y la desviación de Ethan de su ruta prevista. Lo identificaron por su brillante chaqueta roja, parcialmente visible bajo la nieve, y por la fotografía laminada aún firmemente sujeta en su mano congelada. El médico forense determinaría posteriormente que había sucumbido a una combinación de traumatismo por la caída e hipotermia severa. Probablemente no sufrió durante mucho tiempo, diría a Emily, con aquella compasión ensayada que los profesionales desarrollan para tales situaciones. El frío tiende a adormecer la conciencia antes del final. Un consuelo insuficiente para una hija que ahora era huérfana, para nietos que crecerían conociendo a su abuelo solo a través de fotografías y historias, para colegas que perderían a un mentor, para estudiantes que perderían a un profesor excepcional. El caso de Ethan Mercer se convertiría en otro recordatorio sombrío de los peligros del montañismo invernal, incluso para los más experimentados. Los guardabosques del parque lo citarían en sus charlas educativas sobre seguridad. Las escuelas de montañismo lo incluirían en sus estudios de casos sobre errores evitables. Nunca salir solo, siempre comprobar múltiples fuentes meteorológicas, llevar dispositivos de comunicación de emergencia con baterías resistentes al frío, informar detalladamente sobre la ruta prevista. En primavera, cuando las nieves comenzaron a derretirse, Emily regresó a Bear Peak. No subió hasta la cumbre. Sus habilidades montañeras no igualaban a las de sus padres. En cambio, caminó hasta un mirador en un punto menos elevado, donde el panorama abarcaba los picos que sus padres tanto habían amado. Llevaba consigo una pequeña caja de madera similar a la que había tallado para las cenizas de su madre. Esta contenía algunos objetos personales que habían encontrado con Ethan: su anillo de bodas, la fotografía deteriorada por los elementos y un pequeño cuaderno donde solía anotar observaciones geológicas y que, en su última entrada, contenía un mensaje simple: «Misión cumplida, Katie».
Hasta pronto. Emily no esparció estas reliquias. Las conservaría, junto con los recuerdos de dos personas que habían vivido y muerto, haciendo lo que amaban, desafiando montañas, explorando juntos, fieles hasta el final a su pasión compartida y a su amor mutuo. Mientras observaba el atardecer sobre los picos nevados, Emily creyó entender por fin aquella atracción irresistible que las montañas ejercían sobre sus padres. No era solo la belleza o el desafío, era algo más profundo, más elemental, un recordatorio de nuestra pequeñez frente a la eternidad, una invitación a trascender nuestros límites, un portal hacia algo mayor que nosotros mismos. Las montañas permanecerían mucho después de que todos los que las escalaban se hubieran convertido en polvo. Inmutables, indiferentes, eternamente desafiantes. Tal vez esa era la lección final que Ethan Mercer había aprendido en su último ascenso, mientras se desvanecía bajo un manto de nieve, sosteniendo una imagen de días más brillantes, que el amor y las montañas comparten una verdad fundamental. Ambos son mayores que nosotros, ambos nos transforman, y ambos, a su manera, son para siempre. Jackson Wheeler ajustó las fijaciones de sus esquís Fisher por 15ª vez mientras observaba la imponente ladera de Eagles Peak, en la cordillera de San Juan, Colorado. A sus 42 años, los vientos gélidos de febrero ya no mordían su piel con la misma novedad que cuando tenía 20, pero la montaña seguía despertando en él esa mezcla exacta de reverencia y desafío que lo había mantenido regresando durante 2 décadas, incluso después del accidente. Especialmente después del accidente. 5 años habían pasado desde aquel día en Aspen, cuando, compitiendo en el circuito profesional, una caída a 70 km/h lo dejó con una vértebra fracturada, meses de rehabilitación y una carrera truncada. Los médicos habían considerado un milagro que pudiera volver a caminar sin problemas. «Olvídate del esquí competitivo», le había dicho su traumatólogo. «Considera esta tu segunda oportunidad». Y Jackson la había considerado durante 5 largos años de oficina vendiendo seguros en Denver, de fines de semana viendo competencias por televisión, de matrimonio desintegrado porque Catherine nunca entendió que le hubiera arrebatado más que un deporte. Le habían arrebatado su identidad. El divorcio se finalizó 3 meses atrás. La semana pasada, su antiguo compañero de equipo, Mike Tanner, lo había llamado con una propuesta. «Algunos veteranos nos reuniremos en San Juan para un descenso fuera de pista. Como en los viejos tiempos, Jack. Sin público, sin jueces, solo excelente nieve virgen y viejos amigos». Jackson sabía lo que significaba como en los viejos tiempos. Descensos extremos, adrenalina pura, riesgos calculados. Precisamente lo que su médico le había prohibido y lo que su ex esposa había temido durante los años que estuvieron juntos. Precisamente lo que necesitaba para sentirse vivo nuevamente. La reunión estaba programada para el domingo. Era jueves por la tarde cuando Jackson decidió salir de Denver antes, solo, para reconectar con la montaña a su propio ritmo. «Estaré bien», le aseguró por teléfono a Sarah, su hermana y única confidente desde el divorcio. «He esquiado Eagles Peak 1000 veces. Además, las condiciones son perfectas esta semana». Las condiciones parecían perfectas, en efecto. El cielo despejado, la visibilidad excelente y un manto de nieve polvo de 30 centímetros caído 3 días atrás, que ya debía haberse estabilizado. El servicio meteorológico pronosticaba buen tiempo hasta el domingo, aunque con una ligera caída de temperatura para el viernes. «Simplemente no entiendo por qué tienes que ir solo», había insistido Sarah. «¿No podrías esperar a Mike y los demás?» Jackson no supo explicarle que necesitaba este momento de soledad,
este reencuentro privado con la montaña que había definido su vida. ¿Cómo explicar que durante 5 años se había sentido como un extraño en su propio cuerpo, un impostor en traje y corbata vendiendo pólizas mientras su espíritu se marchitaba? Este descenso era más que un capricho, era una peregrinación, una búsqueda de redención. «Te llamaré cuando llegue al refugio», le prometió a su hermana. «Y nuevamente mañana antes de descender. Deja de preocuparte». Ahora, tras 6 horas de ascenso con pieles de foca adheridas a sus esquís, finalmente había alcanzado el punto desde donde iniciaría su descenso al día siguiente. El refugio Eagle, una estructura robusta de madera y piedra a 3.400 metros de altitud, sería su hogar por esta noche. La última luz del atardecer bañaba las montañas circundantes con un resplandor dorado que le arrancó una sonrisa nostálgica. Extrañaba esto. Dios, cómo lo extrañaba. El refugio estaba vacío, como esperaba a mitad de semana. Tras encender la estufa de leña y prepararse un sencillo guiso caliente con los suministros que había cargado, Jackson extendió su saco de dormir sobre una de las literas de madera. Envió un mensaje a Sarah desde su teléfono satelital. «En el refugio. Todo perfecto. La montaña está hermosa». No mencionó que la señal del teléfono iba y venía caprichosamente, ni que el viento había comenzado a soplar con más fuerza de lo previsto. Esa noche, acostado escuchando el viento golpear contra las ventanas del refugio, Jackson rememoraba su última competencia oficial. Podía visualizar cada detalle, la sensación de sus esquís mordiendo la nieve dura, el frío cortante en sus mejillas, la confianza ciega en sus reflejos pulidos durante años de entrenamiento. Y después, el error. Una roca semioculta, una fracción de segundo de duda, el impacto. El dolor vino después. Primero solo existió la certeza aplastante de que algo crucial se había roto, algo más allá de su cuerpo. Se despertó antes del amanecer, inquieto. El viento había arreciado considerablemente durante la noche. Al mirar por la ventana, constató que la visibilidad había disminuido. Nubes bajas se arremolinaban entre los picos, ocultando parcialmente la ruta de descenso que había planeado. Comprobó su teléfono satelital. El pronóstico meteorológico había cambiado. Una tormenta inesperada avanzaba desde el oeste, más rápido de lo previsto. Lo prudente sería esperar, quizás incluso abortar el descenso. Consideró brevemente llamar a Mike, decirle que esperaría al grupo en el refugio, pero algo dentro de él se rebeló ante la idea. No había venido hasta aquí para retroceder ante el primer obstáculo. Además, él conocía esta montaña, sus humores, sus caprichos. Había esquiado en peores condiciones durante su carrera. «Cambio de planes», escribió a Sarah. «Descenderé ahora antes de que empeore el tiempo. No te preocupes, conozco el camino incluso con poca visibilidad». El mensaje quedó en la bandeja de salida, sin enviarse. La señal había desaparecido. Maldiciendo, Jackson guardó el teléfono. Tendría que informar a Sarah cuando llegara a la base. Con meticulosa precisión, revisó su equipo. Esquís, botas, fijaciones, bastones, casco, gafas, mochila con agua y suministros de emergencia, dispositivo de búsqueda para avalanchas, todo en orden. Al salir del refugio, el viento gélido le golpeó el rostro con fuerza, como una bofetada de la montaña. La visibilidad había empeorado en los pocos minutos que tardó en prepararse. Las nubes envolvían el pico superior, y la pendiente que se extendía ante él aparecía y desaparecía intermitentemente entre jirones de niebla. Jackson respiró hondo. «Te conozco», murmuró a la montaña. «¿Y tú?
Me conoces a mí. Se ajustó las gafas, comprobó una última vez la sujeción de sus botas y se lanzó pendiente abajo. Los primeros 500 metros fueron exactamente lo que necesitaba. A pesar de la visibilidad reducida, sus esquís cortaban la nieve virgen con precisión, enviando nubes de polvo blanco a su estela. Su cuerpo respondía instintivamente, recuperando memorias musculares que habían permanecido dormidas durante 5 años. Giro tras giro, Jackson sentía que las piezas rotas dentro de él comenzaban a realinearse. La velocidad, la sensación de vuelo controlado, el baile íntimo con la gravedad y el terreno. Estaba de vuelta. Entonces el viento cambió bruscamente, trayendo consigo una cortina de nieve que redujo la visibilidad a menos de 10 metros. Jackson se detuvo, respirando agitadamente, más por la excitación que por el esfuerzo. Consultó su reloj GPS. Había descendido casi 800 metros de los 1600 totales. Estaba aproximadamente a mitad de camino. La decisión sensata sería buscar un área protegida y esperar a que la visibilidad mejorara. Pero la adrenalina corría por sus venas, y una voz interior le susurraba que podía hacerlo, que necesitaba hacerlo, que el verdadero Jackson Wheeler no se detenía a mitad de un descenso. Continuó, ahora con más cautela, reduciendo la velocidad y agudizando sus sentidos. La nieve seguía siendo excelente, pero la falta de visibilidad lo obligaba a confiar más en su memoria del terreno que en lo que podía ver frente a él. Solo un poco más, se dijo. Pronto estaré por debajo de la línea de nubes. No vio el cambio en la textura de la nieve. No escuchó el sutil crujido bajo sus esquís. El primer indicio de peligro fue una perturbación casi imperceptible, como si el manto blanco sobre el que se deslizaba hubiera suspirado. Jackson lo sintió inmediatamente, ese instante de quietud antinatural que precede al caos. Su mente procesó la información en milisegundos. Ladera de 35 grados, nueva capa de nieve sobre base inestable, cambio brusco de temperatura, viento. Avalancha. Viró bruscamente hacia un afloramiento rocoso a su derecha, su única esperanza de anclaje en el inminente cataclismo blanco. Demasiado tarde. La nieve bajo sus esquís cobró vida propia, transformándose de sólido en líquido en un instante imposible. Una ola blanca se formó a su alrededor, engulléndolo. El mundo se convirtió en caos. Arriba y abajo perdieron significado mientras la avalancha lo arrastraba como una muñeca de trapo. Jackson luchaba por mantener la cabeza sobre la nieve, por crear una bolsa de aire si quedaba sepultado. Sus años de entrenamiento en seguridad en montaña emergieron entre el pánico, desprenderse de esquís y bastones, movimientos de natación, intentar mantenerse en la superficie del flujo. Un impacto brutal contra algo sólido. ¿Una roca? ¿Un árbol? Le arrancó el aliento. El dolor explotó en su costado izquierdo. Costillas fracturadas, registró distantemente. Luego otro golpe, este en la pierna. Sintió el hueso ceder. Cuando la avalancha finalmente se detuvo, Jackson había descendido casi 300 metros, pero no de la forma que había planeado. Yacía parcialmente enterrado, solo su torso y un brazo sobre la superficie. El dolor era omnipresente, pero agradecía poder respirar. Estaba vivo. Con esfuerzo doloroso, logró desenterrar su otro brazo y comenzó a liberarse metódicamente. Le tomó casi 20 minutos extricar su cuerpo de la prisión blanca. La evaluación de daños era sombría. Varias costillas fracturadas, pierna izquierda rota por debajo de la rodilla con un ángulo imposible, posible conmoción cerebral, a juzgar por el mareo y la náusea. Su mochila había desaparecido, junto con sus suministros de emergencia y, lo más crítico, su teléfono satelital. La tormenta arreciaba. La temperatura descendía rápidamente.
y la noche caería en pocas horas. Jackson sabía que sus posibilidades de supervivencia disminuían con cada minuto. Con determinación nacida de la desesperación, construyó un rudimentario entablillado para su pierna usando fragmentos de uno de sus esquís rotos. El dolor era insoportable, pero el entrenamiento y la adrenalina lo mantenían funcionando. Calculó que estaba a unos 700 metros del sendero principal. Si lograba arrastrarse hasta allí, existía la posibilidad de que algún excursionista lo encontrara. El avance era agónico. Usando su único bastón como apoyo e impulsándose con su pierna buena, Jackson se arrastraba centímetro a centímetro por la nieve. Cada movimiento era una tortura, cada respiración un incendio en su pecho. Pero no podía detenerse. Detenerse significaba morir. A medida que la tarde avanzaba, comenzó a desvariar. El dolor y el frío nublaban su mente. Conversaba con Catherine, explicándole por qué nunca pudo dejar la montaña, por qué una vida normal nunca sería suficiente. Hablaba con su padre, muerto hacía 10 años, un hombre que nunca entendió la obsesión de su hijo pero la respetó. En momentos de lucidez, pensaba en Sarah, imaginando su preocupación al no recibir noticias suyas. La noche lo encontró habiendo avanzado apenas 200 metros. La temperatura había caído brutalmente y la tormenta no daba tregua. Jackson sabía que no sobreviviría a la noche a la intemperie. Con fuerzas menguantes, intentó cavar un refugio de nieve para conservar algo de calor corporal. Mientras excavaba con manos entumecidas, las memorias desfilaban por su mente. Su primera competencia a los 16 años. El orgullo en los ojos de su entrenador cuando clasificó para el circuito profesional. La exhilaración de su primera victoria importante. El día que conoció a Catherine, brillante y hermosa, en un bar de Aspen. Las interminables discusiones sobre sus riesgos, su negativa a tomar un trabajo normal. La expresión de ella cuando lo visitó en el hospital tras el accidente. Alivio mezclado con un «te lo dije», que nunca verbalizó, pero que flotó entre ellos desde entonces. El matrimonio que lentamente se deshilachó mientras él se consumía en resentimiento, incapaz de aceptar su nueva realidad. La mirada de decepción de su hermana cada vez que rechazaba las ofertas de terapia. Y finalmente esta montaña, esta estúpida y hermosa montaña que había amado más que a nada y que ahora lo mataba lentamente. La hipotermia comenzó a reclamar su mente. El tremendo frío inicialmente brutal se transformaba ahora en una insidiosa sensación de calor. Jackson sabía lo que significaba. El final se acercaba. Con dedos casi inútiles, extrajo su billetera. Entre sus tarjetas de crédito y algo de efectivo, encontró la fotografía. Él y Catherine el día de su boda, ambos radiantes, llenos de promesas. La había conservado incluso después del divorcio, un recordatorio de lo que había sacrificado en el altar de su obsesión. «Lo siento», murmuró, aunque no estaba seguro a quién se dirigía. A Catherine, a Sarah, a sí mismo, quizás a todos ellos. A medianoche, el búsqueda de rescate se activó. Sarah, preocupada por la falta de comunicación, había llamado a las autoridades. Mike y el resto del grupo, al enterarse, se unieron inmediatamente a los esfuerzos. Pero la tormenta imposibilitaba cualquier operación hasta el amanecer. Cuando la mañana llegó con cielos sorprendentemente despejados, los helicópteros de rescate despegaron inmediatamente. Mike, conocedor de las rutas favoritas de Jackson, dirigió a uno de los equipos terrestres hacia la zona donde creía que su amigo habría descendido. Lo encontraron al mediodía, parcialmente cubierto por la nevada nocturna. Su cuerpo estaba acurrucado en posición fetal dentro de un improvisado refugio de nieve que había colapsado.
La fotografía de boda aún entre sus dedos congelados. Los paramédicos confirmaron lo que ya era evidente. Jackson Wheeler había fallecido aproximadamente 10 horas antes, víctima de hipotermia severa complicada por traumatismo múltiple. Había luchado valientemente, arrastrándose casi 300 metros con una pierna rota y costillas fracturadas. Sarah identificó el cuerpo en el depósito de Silverton. Pálido, sereno, finalmente en paz. Entre sus pertenencias recuperadas, encontraron una nota escrita en una página arrancada de un pequeño cuaderno que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta. La letra, temblorosa por el frío y el dolor, era apenas legible. Me equivoqué. No era sobre desafiar a la montaña. Era sobre encontrarme a mí mismo. Kat tenía razón. Sarah tenía razón. Lo siento. Díganle a Mike que no fue culpa suya invitarme. Fue mi decisión. Siempre lo fue. El funeral se celebró en Denver la semana siguiente. Catherine asistió, silenciosa y contenida, sus ojos revelando un dolor complejo que trascendía el arrepentimiento. Mike habló brevemente, su voz quebrándose al recordar al amigo que había perdido 2 veces, primero tras el accidente que cambió su personalidad, y ahora, definitivamente. Sarah fue quien realmente lo comprendió al final. En su elegía, habló de un hermano atrapado entre 2 mundos, incapaz de abrazar plenamente una vida ordinaria, pero ya no apto para la extraordinaria existencia que había construido como atleta profesional. Jackson murió buscando algo que había perdido, dijo. Lo trágico no es que falleciera en la montaña que amaba, sino que nunca comprendió que lo que buscaba no estaba allí arriba, sino aquí abajo, entre quienes lo amábamos a pesar de todo. 3 meses después, Mike y algunos amigos subieron a Eagles Peak. En el punto exacto donde habían encontrado a Jackson, colocaron una pequeña placa metálica. No llevaba frases grandilocuentes sobre conquistar montañas o vivir al límite. Solo su nombre, fechas y una simple línea. Finalmente en paz. La montaña permaneció, indiferente a la tragedia, a las lágrimas, al significado que los humanos insisten en atribuir a su imponente belleza. La nieve siguió cayendo, cubriendo cicatrices, renovando pendientes, esperando el próximo esquiador que, como Jackson, vendría buscando algo que quizás nunca existió.